Bueno, buenos días. Primero partir dando las gracias a Mundo Marítimo, particularmente a Víctor Gallardo y a Claudia Magna, quien hace posible este foro, que nos parece de toda pertinencia, atendido los tiempos públicos y privados que hay para la actualización y que Chile pueda, en el fondo, seguir siendo un país puente, país puerto, como se dice políticamente. Eh, como Mundo Marítimo tenemos una larga trayectoria desde que fui cónsul más de 3 años en Panamá y luego vinculado al sector portuario por distintos motivos dentro de mi profesión de abogado. Nos acompaña en este momento y va a abrir la presentación don Raúl Celis, quien fue abogado, quien es abogado, fue intendente de la región de Valparaíso, fue presidente de EPB, la empresa portuaria de Valparaíso, fue miembro de la Comisión Constitucional y bueno, siempre ha estado vinculado también por la zona, que es mi zona, en la región de Valparaíso, a temas marítimo portuarios. También nos acompaña la señora Li Meng, que es consejera económica de la Embajada de China en Chile. Todos sabemos que China es un actor relevantísimo, lo vi tanto en el Canal de Panamá, bueno, basta decir, por ejemplo, como símbolo que el primer barco que pasó por el Canal Ampliado el año 2017, si no me equivoco, fue un barco de COSCO Shipping. eh, También nos acompaña David Acuña, quien fue fiscal del sistema de empresas públicas, y Jorge Schleier, que es abogado de la Universidad de Chile, LLM de la Universidad de Friburgo, y es experto en materias corporativas, y nos va a hablar de los gobiernos corporativos de los puertos y cómo se deben actualizar, no tanto a la luz de la 19.542 del año 97, sino a los cambios que se deberían hacer hoy cuando de puertos que si bien son públicos o privados confluyen intereses y todos sabemos desde la DOH hasta los distintos actores vinculados. Y por último, Sebastián Domeyko, que es experto en derecho minero, es abogado de la Universidad de los Andes y nos va a hablar de la importancia geoestratégica y de Chile como país exportador de minerales, no tan solo hoy de cobre principalmente, pero en el futuro de amoníaco probablemente por el litio, y cómo afecta que no tengamos navieras nacionales e internacionales, en el fondo, esta pseudo dependencia de Maersk y de Hapag-Lloyd. Raúl, te doy la palabra. Y muchas gracias, está además decirlo a todos los asistentes a este foro que lo que busca es hacer confluir intereses y experiencias privada, como la que tuvo Raúl en EPB, y el interés multinacional que hay de China. Lamentablemente no nos pudo acompañar por un problema de último minuto el representante comercial de la Embajada de Estados Unidos. Y también la prospección un poco, no tan solo de cómo se van a construir los puertos, ni las políticas públicas o alianzas público-privadas de cara al 2030, sino cómo aquí confluyen actores multinacionales y que esa premisa de Chile país puerto, país puente, se haga realidad y ayude al fomento y a la recuperación económica. Raúl, perdón. Gracias, Cristian. Buenos días a todos quienes nos están viendo. Primero quiero agradecer la invitación de JS y compañía de abogados, que son Cristian Jara y Jorge Schlegel, y de Mundo Marítimo a participar en este conversatorio. Tengo una presentación que me imagino que se está viendo en pantalla, ¿no? ¿Correcto? Bueno. Quiero partir por esta imagen de la Junta de Gobierno de 1810. Puede parecer que, o algunos pensarán que me he equivocado de presentación, pero no. Eh, de adrede he puesto como imagen a la Junta de Gobierno de 1810 porque el 21 de febrero de 1811, o sea, 5 meses, tan solo 5 meses después de la instalación de la Junta de Gobierno, se dictó la Ley de Apertura y Fomento del Comercio y la Navegación, quedando habilitados para el comercio extranjero los puertos de Valparaíso, Talcahuano y Coquimbo en ese mismo orden en la ley. Si bien nuestra independencia, como sabemos, se produjo en 1818, se considera a esta ley
que fomenta el comercio y la navegación como la primera ley de la República. Hago referencia a este cuerpo legal como una forma de destacar la enorme relevancia que ha tenido el comercio exterior para nuestro país durante toda su historia y como consecuencia la importancia del comercio internacional para nuestros puertos, especialmente marítimos que concentran alrededor del 95% de la transferencia de carga en Chile. Y de 1810 saltamos a 1882. Esta es una pintura del puerto de Valparaíso de Thomas Summerfield de 1882. ¿Y por qué? Porque a mediados del siglo XIX, el impulso del comercio exterior convirtió a Valparaíso en la capital comercial, industrial y financiera del país, hasta la segunda década del siglo XX, cuando comenzó a decaer por múltiples razones, pero entre otras por la apertura del Canal de Panamá, pero también por la competencia de otros puertos, tanto del norte, pensemos en Iquique, como también de nuestra región, de la región de Valparaíso, con el surgimiento del puerto de San Antonio en 1912, cuya primera piedra fue puesta por el presidente Ramón Barros Luco. Enseguida, varios de ustedes reconocerán esta imagen. Esta es la imagen de la antigua imagen de la Corfo, de la Corporación de Fomento de la Producción. Decía que durante la década del 20, gradualmente Valparaíso pierde importancia como principal puerto de Chile y comienza a la vez una mayor intervención del Estado en la economía y un aumento de la tendencia al fomento de la producción nacional en lo que se denominó política de industrialización por sustitución de importaciones. El órgano más importante, más característico de esta época es justamente la Corfo, que nace como consecuencia del terremoto de Chillán de 1939, con el objeto de impulsar la producción y la industrialización del país. Hay algunos que sostienen que en realidad la caída de Valparaíso definitiva se produce justamente en forma paralela a la creación de la Corfo. Y desde los años 20 y 30 saltamos a los años 70. A mediados de los años 70 eh, se impone por el gobierno militar un nuevo modelo económico que mantuvieron los gobiernos democráticos de los años 90, que significó una apertura comercial, donde esta apertura comercial es un pilar fundamental. En este proceso de apertura comercial, Chile fue pionero a nivel mundial y significó para nuestro país vivir una de las etapas más rápidas de crecimiento económico de su historia, por recurriendo a múltiples variables, en algunos casos rebaja de aranceles unilaterales, en otros casos convenios bilaterales que después se celebraron con múltiples países, etc. Pero este cambio entonces inicia a mediados de los años 70 y permanece hasta el día de hoy. Y aquí hay una imagen del puerto de San Antonio. El impacto del comercio exterior en nuestro país, que como digo, crece enormemente a partir de mediados de los 70, dentro de las múltiples consecuencias generó la necesidad de aumentar la capacidad de transferencia de carga de nuestros puertos. Me refiero principalmente a la carga de contenedores, que es la que hoy día manda, por decirlo de alguna manera. Incluso en las imágenes se ven prácticamente solo contenedores. Para lo cual, para esta mayor cantidad de transferencia de carga, se requería de grandes inversiones en infraestructura. ¿Cómo se enfrentó esta realidad en nuestro país? Recurriendo al capital privado. ¿Y cómo? Fundamentalmente a través de dos vías. Una vía fue mediante la concesión a privados de la administración de los servicios de los puertos estatales, que es el caso de Valparaíso, es el caso de San Antonio. Son puertos estatales, hay empresas portuarias en San Antonio, en Valparaíso,
que son parte del sistema de empresas públicas, pero los servicios los administran los privados. Esa es una, la administración de los servicios de los puertos estatales. Y la segunda alternativa, la existencia de puertos privados constituidos a través de concesiones marítimas. Un ejemplo, acá en la misma región de Valparaíso, lo constituye el puerto de Ventanas. Pero la apertura del comercio exterior, de la que reitero, nosotros fuimos pioneros, las bajas arancelarias unilaterales, los acuerdos internacionales sobre aranceles aduaneros, primero parciales y luego mucho más complejos, pasaron a constituir una tendencia global, a la que se incorporaron la mayor parte de los países del mundo, incluidos los países de Sudamérica. Entonces, recapitulando, en esta evolución histórica, partimos con la Junta de Gobierno de 1810, la primera ley de comercio exterior de 1811, una imagen de Valparaíso para reflejar el apogeo del comercio exterior entre 1850 y 1920, luego una época de mayor intervención estatal que va desde los años 20, particularmente desde los años, desde fines de los años 30 hasta mediados de los 70. Luego nos referimos a eh, la, la nueva política que comienza a aplicarse a mediados de los años 70 por el gobierno militar y que rige hasta hoy, que significó un aumento en la infraestructura de los puertos, recurriendo al sistema, al capital privado. Esta es la historia. Ahora van a venir pronto voy a hablar de los desafíos. Aquí en imagen está el puerto del Callao del Perú. Y aquí hay unos gráficos donde figura el puerto de San Antonio, el puerto de Valparaíso, San Antonio más Valparaíso y el puerto de Callao. ¿Qué es lo que se puede observar? El puerto de Valparaíso, eh, con bastante bajo, muy bajo del puerto de San Antonio. San Antonio más bien crece, Valparaíso se mantiene o disminuye, y la suma de Valparaíso con San Antonio, que vendría a ser la columna gris, eh, tenía más movimiento que el puerto del Callao durante los años 16, 17, 18, 19, 20, 21. El 22 prácticamente empatan y el 23 el puerto de Callao mueve más carga que el de Valparaíso, tendencia que se mantiene el año 2024. Puerto de Callao, como digo, más movimiento que Valparaíso y San Antonio juntos. Al adoptar las mismas políticas que Chile, en el sentido de abrirse al comercio exterior, nuestros vecinos se vieron enfrentados también a las necesidades de aumentar y mejorar su infraestructura portuaria, como de hecho ha ocurrido en nuestro continente. Y es justamente este punto, el crecimiento de la infraestructura portuaria de nuestro país, el que representa un primer desafío de cara al 2030. En nuestra principal competencia, Perú, yo señalaba que el puerto de Callao ha experimentado un fuerte crecimiento, pero además se encuentra en construcción el puerto de Chancay, que aspira a ser el principal de Sudamérica. Aquí hay una imagen de Chancay. ¿Cómo hacer competitivos a nuestros puertos, ya dejando de lado el aumento de infraestructura? ¿Cómo hacerlos competitivos en materia de frentes de atraque, de áreas de respaldo, de eficiencia y de costos? Los buques, las naves, se construyen para el tráfico marítimo, evidentemente, y no para los puertos. De manera que estos, los puertos, deben ajustarse a las necesidades de los buques modernos. Y aquí se presenta, a mi juicio, un segundo desafío, que es la automatización de los procesos portuarios que impacta tanto en la eficiencia de las operaciones como en sus costos. Aquí, si ustedes ven, no hay personas, todas las máquinas se mueven sin necesidad de que haya un piloto dirigiendo. Se trata sin duda esto de la automatización de los procesos portuarios de un problema que va a traer múltiples consecuencias, especialmente en el ámbito laboral, difícil de abordar, pero que inevitablemente vamos a tener que hacerlo.
pasamos a la línea siguiente, a la lámina siguiente, que hay un ranking de las compañías navieras por volumen de carga. Ahí ustedes pueden ver la Mediterranean en primer lugar, Shipping Company, segundo Maersk. La primera concentra más del 20% del movimiento del volumen de carga del mundo, la segunda el 14%, y ustedes ven que hasta la 10 o hasta la 12, si se quiere, hasta la 12 concentran un 1%, la más baja. Bueno, todo eso da una suma sobre el 80%, que es una forma de demostrar la concentración que se produce en las compañías navieras. Debajito hay otro ranking que nos habla del comercio de la Mediterránea, de la Maersk, con buques propios, con buques charteados, eh, etcétera. Pero esta concentración es aún peor, o es aún más grande. Y aquí lo podemos ver en las alianzas que se han producido entre los años 18 al 24, como la primera compañía, en la que ocupa el lugar 2 con la 11 se unen en ese periodo. En otro caso, la Ocean Alliance, se unen la compañía que estaba en el tercer lugar, el cuarto y el séptimo, y lo mismo ocurre en el 2025. O sea, hay una enorme concentración eh, o integración de compañías navieras a nivel mundial. ¿Y por qué señalo esto? Porque otro desafío es el de la integración de las compañías navieras en los terminales portuarios, sea en su propiedad, ejemplo, Valparaíso, donde un porcentaje importante lo tiene una compañía naviera, o sea en su propiedad, digo, en las operaciones y también en la logística portuaria. Pensemos, como decía, que son alrededor de 12 compañías navieras las que controlan cerca del 85% del volumen de carga de contenedores en el mundo. Ahora, como por definición el negocio naviero es inestable o volátil, paulatinamente las compañías navieras han incursionado en el negocio portuario. ¿Por qué? Porque el negocio portuario es mucho más seguro y estable. Así han entrado a participar estas compañías navieras no solo de la propiedad de los terminales portuarios, sino también en los almacenes, depósitos y transporte. Y en el transporte, tanto terrestre, adquiriendo empresas de camiones o líneas de ferrocarriles, o bien aéreo con la adquisición de líneas aéreas. Eso ha ocurrido especialmente en Europa. De manera que ahí se presenta entonces un nuevo desafío en materia portuaria de aquí al 2030. Aquí hay una imagen para los de la zona de la empresa portuaria de Valparaíso, a un costado, al costado izquierdo, TPS, Terminal Pacífico Sur, al fondo el Molo, con la Esmeralda. En Chile nosotros pasamos de tener una empresa portuaria, que era la Emporchi, la empresa portuaria de Chile, a 10 empresas portuarias que forman parte del sistema de empresas públicas CEP. En términos generales, las empresas portuarias, ¿qué es lo que hacen? Administran, explotan, desarrollan y conservan los puertos y terminales del país, pero no compiten entre sí. Al no competir entre sí, me pregunto, ¿tiene sentido su número, estas 10 empresas portuarias estatales? ¿No sería más sensato contar con una y no dos empresas portuarias en los puertos estatales de la región? Llevando las cosas a un extremo, la Dirección General de Concesiones, dependiente del MOP, la DGC, entre otras funciones debe velar por el cumplimiento y fiscalizar los contratos de concesiones viales de todo el país. Todas las concesiones viales del país las ve la Dirección General de Concesiones. Sería sensato, por ejemplo, que hubiesen diferentes empresas del Estado controlando a cada una de las concesiones viales existentes en nuestro país, y en las concesiones viales se producen muchos más circunstancias imposibles de prever que en el comercio marítimo. Pero ahí estoy llevando las cosas a un extremo para preguntarnos si vale la pena, tiene sentido, esta cantidad de empresas estatales en los diversos puertos estatales del país.
Bueno, y esta lámina la incorporé al final, eh, atendido los anuncios arancelarios del presidente Donald Trump en lo que llamó el Día de la Liberación. El Día de la Liberación que ha ido cambiando día a día, pero que es creo que representa también un desafío que amenaza al comercio mundial con su nueva política arancelaria. Y aquí un par de preguntas. ¿Se trata, como algunos dicen, de una simple amenaza económica, quizás algo irracional de carácter transitorio? Ayer bajó los aranceles, o suspendió los aranceles por 90 días en numerosos países. No sabemos si a Chile sí o no. Ahora dicen que no. O como otros dicen, que no es una simple amenaza económica, sino que contiene elementos geopolíticos tales como despertar a Europa, impedir el avance de una alianza ruso-china, limitar al mismo China que invade Occidente con productos más baratos, sin leyes sociales, que use el libre comercio sin reciprocidad. Bueno, esas son preguntas que tendrán que responder eh, quienes van a continuar con la parada o quizás también con otros desafíos. En resumen, el aumento de la infraestructura portuaria, la automatización de los procesos portuarios, la integración de las compañías navieras en los terminales portuarios y en la logística portuaria, el sentido del número de empresas portuarias estatales y la guerra comercial iniciada por Estados Unidos son desafíos del comercio marítimo para los próximos años. Y con eso, Cristian, termino mi presentación para que quienes van a continuar con la palabra se hagan cargo de los desafíos que ellos consideren más relevantes de aquí al 2030. Y como un Muchas buque que gracias, se Raúl, va, por la muchas gracias, Raúl. presentación y clarificadora e ilustrativa presentación, valga la cacofonía y redundancia. No sé si alguien de los conectados tiene alguna pregunta, considerando la experiencia, bueno, reciente, durante el último gobierno del presidente, que en paz descanse, Sebastián Piñera, de Raúl y como intendente de la quinta región, que además le tocó tratar con gremios portuarios y estar directamente vinculado a San Antonio, al Paraíso y a todo lo que se anuncia. Yo me acuerdo que mi primer jefe fue Raúl y ya se hablaba de la... Fue un periodo de concesiones portuarias y ya se hablaba de la modernización y han pasado 14, 15 años, en el fondo. Si alguien tiene una pregunta, que la ponga por el chat ahora o calle para siempre, como dicen los matrimonios, o la dejamos para el final. Perdona, Cristian, a propósito que han pasado 15 años, este es un problema bien grave porque hay una oposición con todo esto de la permisología eh, que ha impedido que Valparaíso aumente su capacidad y en el caso de San Antonio también la ha demorado. Yo muchas veces me pregunto, ¿tiene sentido? Porque hay otros proyectos y esos otros proyectos son en sectores que son propiedad de bienes nacionales, del Ministerio de Bienes Nacionales, donde se podría instalar un puerto en un lugar mucho más deshabitado o deshabitado por completo y dejar todo de lado los inconvenientes que se generan en ciudades como Valparaíso y San Antonio. Ese es un proyecto que era una de las alternativas que se manejaban. Y yo creo que podría reflotarse en la medida que sigan entrampados los proyectos de ampliación de Valparaíso y San Antonio, que algo se ha despejado en el último tiempo, este último, San Antonio. Perfecto. ¿Alguien tiene preguntas del público? Bueno, sería interesante y la hago yo como eh, conductor o mediador. ¿Cuál es tu opinión, Raúl, del fraccionamiento del megapuerto San Antonio que se viene escuchando desde, yo creo que incluso los 15 años que mencionábamos, en el fondo? A ver, es lógico que el puerto de San Antonio, lo vimos en los gráficos, sea el principal puerto de Chile. Naturalmente, tiene mucho más espacio eh, de crecimiento que el de Valparaíso. Eh, pero han surgido ahí también numerosas
numerosos inconvenientes. La alcaldía anterior era muy contraria a la ampliación portuaria. Afortunadamente, el nuevo alcalde, que es un hombre de mucha experiencia, porque ya fue alcalde durante 3 o 4 periodos antes, Omar Vera, y con anterioridad fue funcionario municipal, o sea, un hombre que ha estado vinculado a la municipalidad de San Antonio y a la comuna de San Antonio durante, no sé, 50 años por lo menos, profesionalmente. eh, yo le tengo más fe que pueda concretarse el crecimiento portuario y que con Valparaíso hagan una especie de complemento, que Valparaíso sea una especie de complemento. Y respecto de que existan distintos operadores, yo estoy de acuerdo que existan distintos operadores en San Antonio, me parece positivo. En Valparaíso también existen dos operadores, yo creo que eso no se justifica, probablemente en el futuro vamos a tener un solo operador. eh, una vez que se produzca, o bueno, antes de que se produzca incluso el crecimiento portuario. Yo recuerdo, a propósito, que durante la intendencia ya empezaban a crecer el tamaño de los buques. Entonces, de TPS estaban desesperados, Terminal Pacífico Sur, ligado al grupo Fonapen, estaban desesperados porque los buques no cabían dentro de sus sitios de atraque. Era otra época, a pesar de que estoy hablando del año 2012, algo por el estilo. Y yo les dije, échenle adelante con una ampliación de 120 metros del frente de atraque que está dada la poza. Nadie dijo nada en esa época, pasó totalmente colado y permitió a TPS atender buques post-Panamax que de otra manera no podrían haber sido atendidos en Valparaíso, pero hoy día la realidad es completamente distinta. Eh, hay una especie de auge, por decirlo de alguna manera, de, de los asuntos medioambientales que no están mal, pero uno no puede tener el crecimiento, ¿verdad? A costa del cuidado del medio ambiente en forma exagerada. Sin crecimiento perdemos todo. ¿Ah? Es una necesidad eh, ineludible. Ahora, yo no descartaría la construcción de un puerto. La comuna más larga, que tiene más costa en Valparaíso, curiosamente es La Ligua, que muy poca gente lo sabe. Bueno, hay diversos sectores donde Bienes Nacionales posee cantidades importantes de terreno y en los cuales se podría construir también un puerto. Yo no descartaría esa idea en caso que se mantenga este problema con, con la ampliación de Valparaíso y de San Antonio. Y el proyecto de Laguna Verde fue una ilusión No, no, simplemente. no, yo creo que eso no tiene ninguna posibilidad por las características de Laguna Verde. Perfecto. Ninguna posibilidad. Siempre fue un volador de luces, creo yo. Eh, y en Valparaíso, parte del espacio que tenemos, miré hacia adelante porque estoy justo frente a, a, digamos, a lo que es la bodega Simón Bolívar, dentro del puerto de Valparaíso. Ahí tuvimos una diferencia importante con el presidente Piñera por el Parque Barón, porque el poco espacio que hay en Valparaíso lo van a transformar en un parque que yo le decía, bueno, ¿quiénes van a ir a ese parque? Si el centro de Valparaíso está despoblado, ¿quiénes lo van a usar? Se va a transformar en una especie de lugar de mucha, creo yo, vagancia, de alto peligro. Eh, Lamentablemente ahí se farrearon, creo yo, un espacio que podría haberse optimizado de otra manera. Pero respecto de Laguna Verde, no veo ninguna posibilidad. Yo me acuerdo que se rumoreaba cuando estaba en la intendencia. Claro, pero no, en términos prácticos no tiene destino. Y en los puertos uno no solamente tiene que pensar en los sitios de atraque, sino que en las áreas de respaldo, que son tan importantes como los sitios de atraque. Y eso requiere espacio, las áreas de respaldo para el depósito de los contenedores. Y ahí es donde Valparaíso pierde espacio. ¿Ah? Y ahí es donde San Antonio no tiene demasiado espacio. Si uno lo compara con los puertos peruanos, no, la capacidad no es tan alta. Ahora, supone que los contenedores pasan un mínimo tiempo
en el puerto, porque esto pierden plata en la medida que los contenedores se quedan en los puertos. La idea es que lleguen del buque, de inmediato sean subidos a un camión y el camión se los traslade a algún almacén que no queden dentro del sitio portuario. Pero la realidad es que muchos contenedores quedan en los terminales portuarios. Perfecto. Bueno, le damos gracias, Raúl, por la clarificadora exposición. Le damos la palabra a la señora Li Meng, consejera de la sección económica de la Embajada de China en Chile. Aprovecho de mandarle los saludos a un buen amigo, al embajador y a estar presente. Y bueno, y China como un actor principal mundial y principalmente en Chile, en Latinoamérica, con parte de las navieras más grandes, si es que no las más grandes. Señora Meng, Sí, o señora Li Meng, para que hola, ahí sí, le... hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, muy bien. Hola, muy buenos días todos. Eh, Hoy para mí es un gran honor participar en el seminario que se llama Hacia el 2030, Desafíos para los puertos. Yo creo que este tema es prospectivo y está estrechamente alineado con las necesidades reales del desarrollo económico mundial. Y quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a JIS CIA por brindarme esta plataforma de comunicación. Y a continuación, permíteme hablar brevemente sobre mis puntos de vista particulares. Como centros clave del ciclo económico mundial, los puertos ocupan una posición central y no se pueden ser sustituidos en el comercio internacional y el desarrollo regional también. Aproximadamente el 80% del comercio mundial de mercancías se realiza por vía marítima. Los puertos son los nudos clave de este enorme sistema logístico. Lleva a cabo la distribución y circulación de carga y proporcionan continuamente impulso al desarrollo económico mundial. Rompe las restricciones geográficas y promueve eficazmente la asignación óptima de recursos a escala global. En este sentido, los puertos son ventanas para que los países se abran al mundo exterior y vínculos para la conectividad global y por obtener resultados, ganar y ganar. Sin embargo, mientras el mundo continúa experimentando importantes cambios nunca visto en el ciclo, el desarrollo portuario también enfrenta desafíos sistemáticos. Desde una perspectiva técnica, el uso extensivo de la automatización, la inteligencia y la tecnología de la información en la construcción de puertos está acelerando la remodelación de los modelos de operación portuaria. Quienes se quedan atrás en materia tecnológica se enfrentan a riesgos y desafíos sin precedentes. Desde la perspectiva de la construcción de infraestructura, la tendencia de utilizar barcos más grandes ha obligado a los puertos a modernizarse y renovarse urgentemente. Al mismo tiempo, las frecuentes interrupciones en las principales vías navegables mundiales han impuesto mayores exigencias a la construcción de puertos resilientes como capacidades de transporte multimodal y almacenamiento redundantes. Desde una perspectiva política, en los últimos años, la recuperación del comercio mundial se ha visto agravada por la defensa del proteccionismo comercial por parte de algunos países. La generalización del concepto de seguridad nacional y el llamado pequeño patio con muros altos y el
desacoplamiento y ruptura de cadenas, lo que ha provocado una desaceleración de la tasa de crecimiento de los flujos comerciales y una mayor presión a la baja sobre el rendimiento de algunos puertos. Frente al efecto de resonancia superpuesto formado por los desafíos anteriores, creemos que la digitalización, la inteligencia y la ecologización se han convertido en la tendencia inevitable del desarrollo portuario. Esto no solo es un requisito inevitable para un comercio eficiente, sino también la base para estabilizar la cadena de suministro global. China posee la mayor capacidad del mundo en construcción de puertos modernos y está trabajando en la construcción de un sistema portuario y de vías navegables moderno de alta calidad. China plantea construir una red de transporte nacional tridimensional, moderna y de alta calidad para 2035. Hasta ahora, China ha construido más de 50 terminales automatizadas. La escala de aplicación, la eficiencia operativa y el nivel técnico de las terminales automatizadas se encuentran generalmente entre los mejores del mundo. La proporción de camiones portacontenedores propulsados por energía nueva y limpia en 11 puertos internacionales ha superado el 60%. China y Chile son socios comerciales importantes entre sí y existen amplias perspectivas de cooperación mutuamente beneficiosa. Las estrechas relaciones comerciales han sentado una base sólida para la cooperación entre los dos países en el ámbito portuario, y el desarrollo de los puertos se ha convertido en un eje clave para el floreciente comercio bilateral. China concede gran importancia a la cooperación con Chile en el ámbito portuario y ha logrado resultados fructíferos. China se llama en inglés es China Harbour Engineering Group. Participó en la construcción del proyecto de ampliación y renovación del puerto de San Antonio en Chile. Y algunas empresas chinas también están dando seguimiento al proyecto de construcción del nuevo puerto de San Antonio. La línea directa Chile-Tianjin-Cherry, inaugurada por China y Chile, ha acortado el tiempo de envío, reduciendo los costos logísticos y acercado a China y Chile. Y China siempre se ha adherido a los principios de consulta extensiva, construcción conjunta y beneficios compartidos. Y ha compartido activamente experiencias y ha buscado el desarrollo cooperativo en el campo del desarrollo portuario. Y ha servido mejor a la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Estamos dispuestos a construir un marco de cooperación más amplio y profundo sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo. Profundizar aún más la amplitud y profundidad de la cooperación entre China y Chile en el ámbito portuario y construir con la sabiduría y las soluciones chinas a la construcción de una red portuaria global abierta, verde, inteligente y resiliente. En el futuro, esperamos trabajar junto con Chile para promover continuamente la innovación científica y tecnológica, el desarrollo verde y la gobernanza colaborativa en el sector portuario, e inyectar un nuevo impulso al desarrollo sostenible de la economía global. Muchas gracias. Muchas gracias,
señora Lee Meng. Bueno, aprovecho también, se me olvidó y pido la disculpa a Maki Kian, al agregado comercial, que siempre ha estado, o sea, siempre ha sido un colaborador de nosotros, que además tenemos vínculos con empresas chinas como estudio abogado y también con una pata comercial ahí que en el fondo no está segmentado al litigio. En el fondo. Ahora le doy la palabra a David Acuña, quien fue fiscal del sistema de empresas públicas. Eh, y bueno, salvo que veo en la lista de preguntas, ¿existe alguna pregunta puntual a la señora Limenca ahora? Si no, la dejamos para el final. Esto fue a las 11 y dice, Perú ha desarrollado una política portuaria que ha permitido encontrarse en una posición mucho más ventajosa. Ello obliga a repensar y desarrollar una política portuaria muy distinta respecto de lo que tradicionalmente se ha hecho, poniendo el foco como generar los elementos de diferenciación y conveniencia económica para la carga, como se entregan las facilidades políticas, administrativas, económicas e infraestructura para que ésta llegue a su destino. Respecto a lo anterior, ¿qué se está haciendo? Y yo aprovecho a agregar lo que me tocó ver en Panamá, en el fondo, cuando estaba el puerto de cruceros de Amador y lo que pasó, bueno, esa pregunta era genérica, perdón, lo que pasó con el puerto que se iba a construir además de Colón y cómo cree usted, señora Limen, que va a afectar esta denominada o definitivamente guerra comercial en la confluencia de Estados Unidos y China en Chile, en el fondo. Nosotros queremos seguir siendo, que China siga siendo nuestro principal socio comercial y no quedar relegado después del Perú, en el fondo. Sí. Eh, Desde el punto de vista particular, es que siempre creemos que pues, el comercio internacional es que tiene muchos contactos, o sea, está dependiendo demasiado a la cooperación portuaria. Entonces, tanto como Chile, como Panamá, como Perú, entonces ya China está abriendo, o sea, desean acelerando las cooperaciones portuarias. Y bajo ahora una circulación tan especial, que todo el mundo sabemos que ya está cambiando. Ajá, bajo pues, las políticas de algunos países que están en contra de la abierta de comercio mundial. Entonces, estamos desde el punto de vista mío, es que el gobierno está totalmente en contra de o sea, o sea, del proteccionismo. Ajá. Entonces, esperamos que ya se cambien y también se necesitan las cooperaciones de todos los países del mundo eh, para que se mejore los comercios internacionales, o sea, sean más diversificadas y también pues más abiertas, más o menos. Gracias. Muchas gracias, señora Limen. Ahora sí le doy la palabra a David Acuña, abogado y ex fiscal del sistema de empresas públicas durante la segunda administración del presidente Sebastián Piñera. David, no sé si estamos problemas con audio o no ha hablado. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Ahí sí, Cristian, muchas gracias. Jorge, muchas gracias por haberme considerado para esta iniciativa. Creo que el ámbito portuario es un aspecto clave en el desarrollo de Chile y además es un aspecto totalmente relevante y totalmente actual en las circunstancias comerciales que hoy día está viviendo el mundo, a propósito de las actuaciones de los Estados Unidos, a propósito del peso específico que tiene la República Popular China y a propósito también de lo privilegiado que es Chile en cuanto a extensión y calidad de sus costas. Tal como dijo Cristian, yo vengo a participar en este foro en razón de haber trabajado
en el sistema de empresas públicas durante la administración del presidente Piñera entre el año 2018 y 2022. Y por esa razón, hoy día, el año 2025, en donde estoy en un ámbito completamente distinto, vengo a compartir con ustedes desde un rol estrictamente personal y desde el ámbito privado. ¿Cuál es la intención mía? Contarles un poco qué es el sistema de empresas públicas en relación con las empresas portuarias estatales, en relación con los concesionarios privados que hoy día operan y 7 de 10 puertos, y comentarles a ustedes qué es lo que hicimos entre el año 2018 y 2022 y, ¿por qué no?, qué es lo que yo espero que se pueda hacer en los próximos años en materia portuaria. En primer lugar, comentarles a ustedes que el sistema de empresas CEP y las empresas portuarias estatales tienen una relación corporativa que está enmarcada en la regulación legal que crea el CEP. El CEP, si bien es una comisión Corfo, como bien reseñaba Raúl Celis en su presentación, sí tiene un papel preponderante en la gestión y en el foco estratégico que deben tener las empresas portuarias estatales. En ese sentido, el mandato que me tocó a mí trabajar durante la administración del presidente Piñera es que el sistema de empresas públicas debía estar preocupado de maximizar la rentabilidad de las empresas públicas, en este caso las portuarias estatales, propiciando que operasen de manera eficiente, transparente y con rendición de cuentas. Y que entre eso la administración de cada empresa portuaria estatal estuviese ajena de la injerencia de grupos de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que contribuyeran al desarrollo del país a través de una administración empresarial eficiente, transparente y con el accountability necesario. En nuestra época pensábamos y seguimos pensando que las empresas, en este caso portuarias, debiesen ser rentables con estrategias sostenibles. En ese sentido, nos abocamos a evaluar permanentemente la rentabilidad privada de los proyectos de las empresas en el corto, en el mediano y en el largo plazo, el riesgo de sostenibilidad de cada una de ellas, las acciones concretas para ir mitigando los riesgos en los que se enfrentaban. Por otro lado, no podíamos desconocer el ámbito público de las empresas portuarias estatales, y en consecuencia también teníamos que velar, y se sigue velando porque esas empresas enmarquen su actuación dentro del objeto que la misma ley de puertos le asigna a cada una, y también, sobre todo, dentro del mandato estratégico explícito que el sistema de empresas públicas, como asumiendo este rol de dueño del Estado sobre la empresa portuaria estatal, le entregaba al comienzo de cada administración de gobierno, cada 4 años. ¿Qué es lo que pretendíamos? En definitiva, que las empresas portuarias generasen valor para el país en forma sostenida a través de una administración eficiente de sus recursos y a través también de las herramientas de gobierno corporativo. No olvidemos que las empresas portuarias estatales tienen un directorio, tienen un equipo ejecutivo altamente competente en la mayoría de ellas, por lo menos en lo que nos tocó conocer a nosotros entre el año 2018 y 2022, que les permitieron en su momento mantener la sostenibilidad y soportar el impacto financiero de la crisis, por ejemplo, del COVID-19, que fue muy importante y de un impacto gigantesco para el mundo portuario en el mundo y sobre todo en Chile, con independencia, como decía, de los grupos de interés. Hasta el momento lo que quiero transmitirle a ustedes es que un proyecto de desarrollo portuario que pretenda implantarse en Chile debe considerar, y obviamente en el marco de un puerto público, vale decir, en una relación contractual a través de un contrato de concesión con la empresa portuaria estatal, debe considerar de todas maneras el papel y el foco que sistema de empresas públicas, respecto de la empresa portuaria propiamente tal, respecto de la actividad portuaria desde el foco empresarial estatal y desde el punto de la sostenibilidad de esa actividad comercial pública.
En mi época, entre el año 18 y el 22, ¿qué nos propusimos desde el sistema de empresas públicas? Mejorar significativamente los resultados de las empresas CEP, entre ellas las 10 empresas portuarias estatales, 7 de ellas bajo el modelo de concesión privada de la ley de puertos y 3 de ellas, la de Puerto Montt, Chacabuco y Austral, que son operadas directamente por la empresa estatal. Legítimamente y dentro del marco legal nos propusimos reducir los costos del rol social de las empresas o de la ejecución de política pública. ¿Y qué quiero decir con esto? Las empresas por ley tienen un objeto empresarial público y deben maximizar sus recursos y deben ser rentables para el Estado. El rol social y la ejecución de política pública corresponde a los ministerios sectoriales, en este caso al Ministerio de Transporte, que dentro de el organigrama del Estado puede estar ayudado por la empresa portuaria estatal, pero la empresa portuaria estatal debe cumplir su rol y debe prestar este tipo de asistencias desde el punto de vista de la rentabilidad empresarial pública a la cual está exigida por ley. ¿Qué es lo que nos propusimos también? Elegir y controlar desde el punto de vista de cómo un dueño controla a sus distintas filiales, directorios profesionales, promoviendo una cuota de género. Nos preocupó mucho la integración femenina de los directorios de las empresas portuarias y de hecho fuimos una administración que logró que los directorios de las empresas del sistema de empresa pública, dentro de los que estaban las empresas portuarias estatales, tuviese una presencia muy profesional y muy palpable de mujeres directoras en las empresas portuarias estatales, entregándole a estos directorios un mandato estratégico claro de rentabilidad y ejercicio con responsabilidad y autonomía. ¿Qué nos propusimos también? ¿Y qué es lo que hace el CEP hoy día? Y es lo que yo les vengo a contar acá. Evalúa y apoya las iniciativas estratégicas de las empresas CEP, entre ellas las empresas portuarias estatales, con un fuerte foco en el valor para el negocio de cada una de ellas. Nos tocó trabajar activamente en mejorar la productividad de los puertos a través de iniciativas muy concretas que se las voy a reseñar muy rápidamente a continuación. Y por último, yo personalmente considero el sistema de empresas públicas que en el papel es una comisión Corfo que se relaciona con el Ministerio de Economía, pero que en la práctica es una institución del Estado tremendamente profesional que esperamos que en algún momento logre alcanzar el 100% de ese profesionalismo que ejerce en la práctica a través de una ley propia que comenzó a tramitarse durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, pero que no se ha movido lo suficiente, tiene un gran equipo interno y trabajamos muy fuerte en el desarrollo de ese equipo interno, potenciando las herramientas de gestión de negocios que hoy día tiene el sistema de empresas públicas a través del ejercicio de su rol legal respecto de las empresas portuarias estatales y respecto de los contratos de concesión portuaria. ¿En qué se reflejan esas herramientas de gestión de negocios respecto de las portuarias estatales? Existen mandatos estratégicos que se entregan cada 4 años a las empresas portuarias estatales. Existe un proceso de construcción, de control y de rendición de presupuesto anual. Existe la fijación de metas empresariales y corporativas que son construidas y son controladas por el sistema de empresas públicas. Existen sin duda, y como ustedes saben, proyectos de inversión de las empresas portuarias estatales, que en su mayoría, las 7 principales de Chile, las ejecutan a través de el rol tremendamente importante de los privados a través de los contratos de concesión portuaria y también nos preocupamos mucho, como les decía, de profesionalizar los gobiernos corporativos, de aumentar su profesionalismo a través de distintas herramientas de gobierno corporativo, entre ellas las encuestas de gobierno corporativo y los scorecards que son conocidos en esta materia. En el mundo de los ejemplos, como les planteaba, el sistema de empresas públicas trabajó activamente en la administración de Sebastián Piñera entre el año 2018 y 2022 en vivificar y en ejecutar de la mano con las empresas portuarias estatales y a través de ella con los concesionarios privados
en los presupuestos de las empresas portuarias estatales, con una mirada de gestión y maximización de resultados. Realizamos un plan piloto el año 2019 donde se incluyeron a los 10 puertos para revisar en conjunto, para prestarle una asesoría técnica profesional a cada empresa portuaria estatal en relación con la construcción de su presupuesto y la defensa de su presupuesto de cara a el Ministerio de Hacienda, que en definitiva es quien aprueba o no los recursos que va a utilizar la empresa portuaria estatal. Propusimos metas muy desafiantes. Propusimos indicadores de medios, pasamos de los indicadores de medios a plantearle a las empresas portuarias estatales y a obligarlas a trabajar con indicadores de resultados tangibles, concretos, y que permitiesen la evaluación de las empresas en el tiempo y el desempeño de sus gobiernos corporativos. En fin, nos preocupamos de trabajar con indicadores y metas que estuviesen alineados con planes estratégicos de cada una de las empresas portuarias estatales que, como les decía anteriormente, se emiten cada 4 años, coinciden con la respectiva administración de gobierno. Prestamos ayuda muy relevante en los proyectos de inversión de las empresas portuarias estatales. Logramos trabajar una metodología de evaluación de proyectos homologable entre las distintas empresas que una modernización en cuanto a la evaluación. Trabajamos con la tasa de costo de capital, que es un método hoy día que es utilizado, pero que no se utilizaba en el mundo público. En fin, trabajamos en la evaluación del impacto económico, no solamente el social, el impacto económico de los grandes proyectos de inversión en materia portuaria. Todo con un enfoque de cumplir los mandatos estratégicos en donde el punto principal era maximizar la rentabilidad, tratar adecuadamente la injerencia de los stakeholders en el ámbito marítimo, pero principalmente portuario, y a través de una profesionalización y aumento de las capacidades del equipo interno del sistema de empresas públicas. Acá un ejemplo, logramos disminuir la reportería que las empresas portuarias estatales debían entregar a los distintos ministerios a través del sistema de empresas públicas. Tratamos de desahogarlas un poco de muchos documentos que con una óptica empresarial pública determinamos que no eran más que burocracia y así nos enfocamos en los planes estratégicos y su actualización de cada empresa portuaria estatal, en los informes de ejecución presupuestaria, en los informes de ejecución presupuestaria trimestral, en revisar si la dotación de personal era la óptima, en perfeccionar y colaborar en el control de los contratos de concesión portuaria, siempre señalando que era la empresa portuaria estatal la que se relacionaba legalmente con cada concesionario privado. En fin, trabajar en análisis razonados y cumplimientos de ratio e informar oportuna y adecuadamente con instrumentos de medición validados tanto al Congreso Nacional como a la Presidencia de la República, que es una de las funciones legales que el sistema de empresa tiene respecto de las empresas portuarias estatales. Por último, contarles también desde el punto de vista de lo concreto qué nos propusimos desde el punto de vista de iniciativas estratégicas entre el año 2018 y 2022 respecto de las empresas portuarias. ¿Y por qué se los planteo? Se los planteo con el único objetivo de decirles, en primer lugar, que el sistema de empresas públicas es un actor relevante en el mundo portuario de Chile. Es un actor profesional y es un actor con el cual se debe trabajar para sacar adelante los proyectos de infraestructura portuaria que tanto necesita el país, sobre todo de cara al 2030. Y tal como nos propusimos entre el año 2018 y 2022 ejecutar importantes proyectos en infraestructura y mejoramiento de la competitividad, creo que durante la presente administración del presidente Boric no se ha hecho algo distinto, se ha hecho algo en la misma línea, de manera distinta, por supuesto, respecto de la administración del presidente Piñera. Cada administración tiene sus focos, tiene su prisma, pero creemos que el sistema de empresas públicas sigue siendo una institución muy profesional y muy relevante en el ámbito de los proyectos portuarios. Y esperamos que la próxima administración retome la agenda desafiante que se propuso el presidente Piñera para la actividad portuaria, en donde el rol del Estado, si bien debe estar muy definido,
y en el caso del sistema de empresas públicas definido desde el punto de vista empresarial estatal, no por eso deje de ser un socio estratégico de los inversionistas privados que están interesados en desarrollar la infraestructura portuaria en nuestro país, pero que también deben entender que el Estado chileno asume un rol respecto de la infraestructura portuaria, asume una responsabilidad a través del Ministerio de Transportes y también, por otro lado, desde el punto de vista empresarial público, desde el sistema de empresas públicas. Quiero nuevamente agradecer esta invitación y completamente abierto a las preguntas que puedan formular ustedes en estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias, David. Yo tengo una pregunta que me surge y quiero aprovechar de tu estatus actual de privado, en el fondo. Si en el comité SEP tuve una mirada como política de Estado, ¿y qué crítica constructiva haría en el sentido de no distorsionar esto de gobierno en gobierno? Porque sabemos que los actores cambian. Exactamente. Mira, tu pregunta es muy vigente, Cristian. Yo creo que lo que necesita hoy día el sistema de empresas públicas es lo que presentó la administración del presidente Piñera a finales del año 2021. Una ley, una ley que establezca que el sistema de empresas públicas es un órgano público independiente, profesional, con presupuesto propio y que pueda desarrollar a plenitud las labores empresariales públicas que hoy día desarrolla bajo el paraguas o bajo la caparazón de una comisión Corfo. Necesitamos un sistema de empresas públicas con una musculatura actualizada, acorde a los tiempos. Se presentó un proyecto de ley y ese proyecto de ley hoy día está en el Congreso sin mayor avance. Creo que lo importante para el sistema de empresas públicas, como decía, es constituirse en una institución independiente que pueda desarrollar a plenitud sus actividades profesionales, empresariales, públicas, que no son otras que el control de gestión de las empresas, en este caso las empresas portuarias estatales, el velar por el profesionalismo del gobierno corporativo de cada una de las empresas portuarias estatales, completamente alineado a lo que ha dicho la OCDE en su grupo de empresas estatales desde el año 2007 a la fecha, y servir de asesor técnico especializado, en este caso en materia empresarial portuaria, ya sea del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ya sea del Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Presupuesto específicamente, ya sea a la Presidencia de la República, como nos tocó trabajar en innumerables ocasiones durante la administración de gobierno que fue del año 2018 al 2012. En síntesis, lo que hoy día necesitamos es que ese proyecto de ley avance, se convierta en ley y tengamos un sistema de empresas públicas robusto como una institución independiente, 100% profesional, que a su vez pueda aumentar el grado de profesionalismo y de mirada empresarial pública, estatal, de cada una de las empresas portuarias. ¿Y cómo se dio el fondo el hecho de invitar nuevos actores? Porque que no esté presente, por ejemplo, PSA, los singapurenses, que SEP se quede con los receptores tradicionales en el fondo, aunque no sea el núcleo principal del sistema de empresas públicas, pero tiene que fomentar la libre competencia. ¿Eso lo pudieron ver o se discutió en algún momento? La libre competencia es un elemento relevante, es un elemento esencial en el mundo de la industria portuaria chileno. Recordemos que la ley de puertos, como se llama coloquialmente, establece obligaciones bien claras en el ámbito de protección de la libre competencia cuando tenemos una operación monoperada de los puertos. A tu pregunta, sí, nos tocó trabajar mucho por velar por el cumplimiento de las reglas de libre competencia en el mundo de la infraestructura y operación portuaria. Intervenimos activamente ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, desde el rol legal del sistema de empresas públicas en los procesos de consulta para los proyectos de infraestructura portuaria más relevantes del país. En ese sentido, el proyecto que todos ustedes conocen de Puerto Exterior, en el proyecto del Terminal 2 de Valparaíso, en el proyecto de ampliación de la infraestructura portuaria en Valparaíso, en Antofagasta, y logramos hacer ver
la postura del sistema de empresas públicas, que es una postura integral bajo o a través del ojo empresarial estatal para la infraestructura portuaria chilena. Perfecto, gracias, David. Bueno, lo dejo con Jorge Schlager, que además me faltó mencionar que trabajó en Freshfields, en la oficina de Hamburgo, que también Hamburgo por antonomasia es uno de los puertos más importantes del mundo, que nos va a hablar de los gobiernos corporativos y los desafíos que tienen en el fondo, porque hoy día muchas veces se producen nombramientos políticos, gente que no sabe de puertos, y creo que mi modesta opinión y es compartida, uno no puede llegar a un directorio a aprender, en el fondo debería llegar a contribuir de algo que sabe. Así que Jorge, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos los presentes durante digamos, este conversatorio del día de hoy, a los muy, digamos, interesantes, digamos, experiencias compartidas por los anteriores panelistas. El tema que de alguna manera pretendo abordar dice relación con modificaciones absolutamente necesarias que deben realizarse dentro de nuestro marco normativo portuario. Estamos frente a lo que podría definirse como una normativa que se encuentra algo oxidada o en algunos casos incluso algo obsoleta. Sabemos que en este sentido nos encontramos frente a un marco portuario o el marco portuario en general, el marco normativo portuario de un país tiene naturalmente un impacto directo y multidimensional en lo que es la competitividad del país. Y en este caso, la falta de sincronía con los tiempos dice o genera lo que podría denominarse de alguna manera como una afectación a este eventual o a este, digamos, real posicionamiento como un hub logístico dentro de lo que es el contexto latinoamericano y el contexto de América del Sur. En general, existe una desactualización, como se señala acá digamos, en la presentación, y también vacíos en la legislación que de cierta manera han ido impidiendo el desarrollo óptimo de los puertos. Eso es así. Consecuencias relevantes de ello dicen relación con, en muchos casos, pérdida de atractivo para efectos de inversiones. Nos encontramos frente a un marco extremadamente rígido en muchos casos. Una de las preguntas que se estaba haciendo dentro digamos, del chat de la presentación y de este conversatorio decía relación con los límites de estas concesiones. Existen países, hoy día el límite en Chile es exiguo, son 30 años para las concesiones portuarias, según lo que establece la ley 19.452, lo que de cierta manera, o más que de cierta manera, efectivamente desincentiva proyectos de infraestructura a gran escala. Eso es así. Estos proyectos en muchos casos requieren plazos mucho más extensos tan solo para amortizar estas inversiones. En ese entendido, tenemos experiencia comparada cercana, como es el caso de Perú, donde se establecen, digamos, concesiones a plazos bastante más extensos, 50 años, y el caso también de Panamá, que de cierta manera ofrecen marcos flexibles, lo que permite naturalmente la captación y el entusiasmo también de inversionistas internacionales, capitales internacionales. El caso específico de ello dice relación con el puerto de Chancay, que naturalmente es un caso que está bastante en boga y que, digamos, resulta absolutamente relevante a efectos de esta presentación. Una inversión de más de 3.600 millones de dólares que, de cierta manera, en algunos aspectos, no en todos, amenaza a desplazar a Chile como uno de los puertos o la principal entrada a lo que es el Océano Pacífico Sudamericano. Por otra parte, también se identifican digamos, muchas faltas en términos de subsidio o falta de subsidios estatales estratégicos. En este sentido, la prohibición de ciertos aportes públicos en terminales menos rentables, pero que de cierta manera pueden ser absolutamente esenciales, como por ejemplo los puertos para hidrógeno verde, que recién estamos viendo algunas iniciativas relevantes digamos, en la zona norte, limita
el desarrollo de esta infraestructura, que es infraestructura que puede llamarse de cierta manera innovadora, que es a su vez clave para lo que es la transición energética, según lo que lo que indica el mismo Banco Interamericano del Desarrollo el año 2023. Por otra parte, nos enfrentamos a ineficiencias de carácter operativo y costos en algunos casos muy elevados, ejemplos de ello, o a partir de ciertos, digamos, fenómenos hacen que esto se incremente. Por ejemplo, el contar hoy día con una fracción, digamos, una fragmentación en términos normativos. Tenemos una normativa que de cierta manera coexiste, digamos, entre los diferentes elementos. Tenemos regímenes diferentes para los puertos públicos y para los puertos privados. Si la ley, digamos, 19.542 establece como bien todos ustedes bien saben, la regulación en materia pública, y el DFL 340 del año 1960 lo establece para la regulación del sector privado. Esto genera naturalmente múltiples asimetrías, tanto en términos de aplicación de tarifas que no se encuentran en muchos casos estandarizadas, lo que encarece naturalmente el valor de los servicios, y por otra parte, de cierta manera, un exceso de fiscalización en los puertos públicos versus alguna mayor laxitud que se genera dentro de los puertos privados, lo que de cierta manera distorsiona la competencia. Informes de la CEPAL en este sentido establecen tal fenómeno. Por otra parte, nos enfrentamos a lo que ya de alguna manera se ha ido esbozando, lo hizo don Raúl Celis en su presentación, y también David Acuña en lo relativo a la existencia, en este caso, de elementos de burocracia y retrasos que se generan. Emblemático en este sentido resulta el caso del puerto exterior de San Antonio. Vamos ya alrededor de 13 años de trámites, mientras otros países en breves periodos de tiempo han logrado sortear digamos, esta excesiva normativa o esta excesiva permisología o burocracia, y avanzan mucho más rápidamente. Esto, de alguna manera, impacta en la capacidad de Chile para ir manejando o manejar el creciente tráfico marítimo global. Estimado esta pérdida por la UNCTAD en un 3% anual. Eso es lo que se ha ido reduciendo la capacidad de Chile en el tráfico marítimo global. Naturalmente eso se ha reflejado en múltiples hechos, tales como la pérdida de preponderancia dentro de lo que es en materias comerciales, la participación en el Canal de Panamá, entre otros. Por otra parte, se ha ido generando un evidente rezago en materia tecnológica y ambiental. Se ha ido incrementando lo que es la brecha en automatización y en digitalización. En este caso, existen elementos comparados o existen situaciones que se pueden comparar con otros países donde se han ido incrementando esta automatización y digitalización, optimizando, digamos, desde el uso de grúas autónomas a el uso también de sistemas de blockchain, como por ejemplo en el puerto de Rotterdam, donde se disminuyen los tiempos de despacho. En este caso, en el caso de Chile, en materia tecnológica, y en materia de índice de eficiencia portuaria, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial del año 2023, Chile ocupa el lugar 78 en el índice. Disculpa, Jorge, que te interrumpa, pero alguien nos dice si podría enviar a modo de pantalla con F5 la presentación. Voy a intentarlo. De todas maneras, la presentación puede ser remitida, ¿se ve o no se ha visto nada? Perdón, Cristian, que no entendí muy bien. Alguien nos dice si puedes enviar a modo de pantalla la presentación. Yo la veo perfecto. Ya. Sí, Sí, se ve la presentación. perdona, Jorge, a lo que se refiere es donde aparece 81% abajo,
¿Ya? Abajo, eso. Ah, aquí. Hay una pantalla un Ah, subirle poquito aquí. más. No, hay una pantalla. Eso, pincha ese. En la Ya, pantalla, ese. No, ese. perfecto. Y ahí debiera salir. No, no sale como de presentación igual. Bueno, pero de todas maneras, para efectos prácticos, la presentación puede ser remitida después a cada uno de los asistentes o de alguna manera puesta en conocimiento. Eso no tengo ningún problema en hacerlo. Muchas gracias de todas maneras por la precisión. Por otra parte, como iba señalando, respecto de la ubicación de Chile, claro, si lo comparamos con vecinos, al día de hoy Uruguay se encuentra, por ejemplo, en el lugar 42 y Ecuador también en el lugar 65, es decir, estamos en una posición en materias de automatización y digitalización y básicamente en productividad y en eficiencia portuaria que nos está dejando en un rezago evidente y eso naturalmente implica consecuencias. Por otra parte, existen múltiples desafíos en materia de descarbonización, por ejemplo, que no han sido debidamente asumidas e implementadas. En ese entendido, la normativa, en este caso, que se encuentra vigente en nuestro país, no incorpora ciertos estándares que nos ayudan a reducir emisiones en operaciones portuarias, lo que incide naturalmente en el acceso a determinados mercados que tienen o cuentan con exigencias mayores en este entendido, en los criterios ESG, como por ejemplo la Unión Europea, donde de alguna manera el 30% de las empresas básicamente priorizan proveedores que cuenten con lo que se ha denominado de cierta manera una logística sostenible. Por otra parte, naturalmente nos encontramos frente a un fenómeno de vulnerabilidad frente a lo que es la competencia regional, tal como ya se ha ido reseñando a lo largo de esta presentación y también a lo largo de las presentaciones anteriores. El puerto de Chancay digamos, es una amenaza concreta en términos comerciales, naturalmente, a la competencia regional, dado que en el evento de mantener de cierta manera un statu quo, ello implicará al 2030, digamos, según estudios y proyecciones que se han ido haciendo por la Sociedad Nacional de Pesquería del Perú, eh, una captación de cerca del 90% del tráfico, digamos, asiático directo al 2030, lo cual es altísimo. Panamá y Colombia, por otra parte, invierten de manera cuantiosa en ampliaciones de canales y puertos inteligentes, aprovechando sus marcos normativos modernos, básicamente. Y en ese entendido, ¿qué es lo que está haciendo, qué es lo que se está haciendo en nuestro país? Es una pregunta relevante, es una pregunta respecto a la cual debemos hacernos cargo de nuestra posición también frente al océano. Somos un país que contamos como ningún otro, digamos, con fronteras y con fronteras marítimas gigantes, básicamente. Hagámonos cargo de alguna manera de incorporar y de incorporar la tecnología y incorporar también una mirada jurídico-estratégica mayor. Por otra parte, el impacto económico que se genera a partir de todo esto dice relación con cifras que son, de cierta manera, bastante atemorizantes. La CEPAL establece al 2024 que Chile podría, de cierta manera, haber impactado su participación en el comercio regional al 2030 en cerca de un 15%, si es que Chile no moderniza su infraestructura portuaria. Resta decir que ello resulta francamente, digamos, conmovedor en términos del impacto que podría generar. Por otra parte, nos enfrentamos también a una serie de conflictos sociales y ambientales que no han sido tampoco o no son, digamos, adecuadamente abordados por nuestra normativa actual. La relación puerto-ciudad se encuentra de cierta manera fracturada. Nos encontramos frente a normas que de alguna manera no regulan muchos aspectos y que de cierta manera han generado conflictos y paralizaciones judiciales, aumentando costos operativos y de alguna manera reputacionales también. Es algo frente a lo cual una normativa actualizada debiera hacer frente. En síntesis, nos parece a esto respecto que Chile requiere con urgencia de una nueva ley general de puertos
que de cierta manera unifique la regulación para puertos públicos y privados, y esta es de cierta manera nuestro aporte en lo que es esta presentación, unificar una regulación digamos, para puertos públicos y privados. Por otra parte, volver al tema relativo a la estabilidad de las inversiones y a los plazos que se establecen para las concesiones, generar políticas o generar concesiones que sean más flexibles, pero a su vez que impliquen una mayor duración temporal, eh, ampliar al plazo, por ejemplo, que tiene el Perú de 50 años, es una alternativa más que recomendable, y por otra parte también permitir de cierta manera la existencia de ciertos subsidios estatales estratégicos resulta también muy relevante, y naturalmente incorporar ciertos estándares tecnológicos y ambientales acorde a lo que son las demandas globales. Hoy día ya, digamos, el tema del uso responsable de los recursos, como bien decía don Raúl, es muy importante el crecimiento, y es muy importante un crecimiento que también se condiga con digamos, el cuidado a los estándares establecidos en materias ambientales, pero con un enfoque naturalmente comercial, con un enfoque de desarrollo de mercados, con un enfoque que no mire tanto a una regulación sin estar de cierta manera involucrado con el desarrollo de la actividad comercial. Cuando nosotros vemos, como es el caso de nuestro país, situaciones como las que se generan en múltiples ámbitos relativos a los efectos que está generando digamos, la excesiva la excesiva, digamos, requerimientos en materia de cumplimientos administrativos, nos enfrentamos a un estancamiento que es relevante. O sea, debemos de alguna manera reformular o volver a darle una nueva mirada comercial con cumplimientos y con estándares razonables, no caer en este fenómeno de la permisología que de cierta manera ha aletargado de manera relevante el desarrollo de nuestro país en materias comerciales. Sin todo esto, sin de alguna manera efectuar o llevar a cabo o implementar medidas que nos permitan actualizar esta normativa y dotarla de las herramientas para que la misma sea un factor de crecimiento de la actividad portuaria, el país seguirá de cierta manera perdiendo relevancia en múltiples ámbitos, en materia de rutas comerciales clave, va a ver afectado su crecimiento económico y su capacidad de también atraer inversiones de largo plazo y de alto impacto, naturalmente. La modernización en este caso no es solo una necesidad logística, sino también lo que es una prioridad estratégica para el desarrollo nacional. Cierro esta intervención haciendo alusión a la estabilidad y a la actualización necesaria de nuestro sistema normativo, dado que, tal como nos señala el CEP en uno de sus estudios, sin un marco normativo unificado, seguiremos viendo de cierta manera proyectos claves estancados por burocracia y judicialización, que es un fenómeno que a todas luces debemos evitar. Les doy las gracias a todos. Como les señalaba, le haremos envía a los participantes digamos, de esta presentación, y nada, agradezco la Gracias, instancia Jorge. digamos, la atención de todos ustedes. Gracias, Jorge. Solamente recordar, me recuerda Víctor del Mundo Marítimo, que las presentaciones podrán verlas nuevamente on demand desde el canal de YouTube de Mundo Marítimo desde el día de mañana. Así que van a estar disponibles. Tanto la de Raúl, la de Jorge y la de David. Bueno, ahora le doy la palabra a Sebastián Domenco, abogado de la Universidad de los Andes, que lleva más de 20 años vinculado al mundo minero, más bien privado, lo que yo creo que lo hace más atractivo en el sentido de dar esta mirada, no solo lo que pasa con Codelco, Chile es un país dependiente del cobre, pero solo a modo, no sé si de anécdota, pero sí de elemento a considerar. Nuestra oficina asesoró a una empresa de hidrógeno verde, la más grande del mundo. Y el tema del puerto era un tema principal en el fondo, porque no se iba a exportar hidrógeno verde, se iba a exportar amoníaco, fondo. Y claro, en el fondo la conectividad era principal.
Y es cierto lo que dice Raúl, y no dudo, y tiene mucho más conocimiento que yo en materia portuaria. ¿Por qué no pensar en unos puertos grandes en vez de tener 10, 14 puertos? Pero, pero pero en el fondo también pensar en que esa inversión privada, que no es minúscula y que a largo plazo, esa inversión extranjera directa tiene que estar de alguna manera conectada. Y también, a modo de comentario, no sé si David, antes de darle la palabra a Sebastián, nos puede hablar un poco del TID. ¿Qué pasó con eso del terminal intermodal de Barranca? ¿Se hizo, no se hizo, funciona, no funciona? Porque ahora se habla de otro tren, en el fondo. Sí, Perdón, gracias, Cristian. Eh, bueno, lo que yo puedo comentar desde la época en la que me tocó participar es que el terminal intermodal de Barrancas, que está asociado al proyecto exterior del puerto de San Antonio, pero que también debiese tener injerencia en la actual operación del puerto con sus actuales concesionarios, es un proyecto que hasta el año 2022 se estaba desarrollando plenamente. Logró pasar un proceso que un privado interpuso ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia y a continuación, de acuerdo a la información que hoy día es pública, se han ejecutado obras con cargo al presupuesto nacional, ya sea en la parrilla multimodal de ferrocarriles, que está en la zona de Barrancas, muy cercana al recinto portuario, como también algunas obras de adecuación de la línea férrea a las afueras de San Antonio. Yo lo que puedo decir es que el proyecto del terminal intermodal de Barrancas es uno de los elementos relevantes del macroproyecto de puerto exterior que pretende dotar a Chile de un puerto con una capacidad en TEU adecuada de aquí, bueno, debiese ser al 2030, pero ya yo creo que vamos al 2032, incluso al 2035, y que es tan necesario para poder evitar lo que todos los expertos en esta materia ya vienen avisando desde hace 10 años, que es el punto en el que se va a producir congestión portuaria. En síntesis, el proyecto del Terminal Barrancas ha avanzado, es necesario para el puerto exterior, pero está retrasado. Perfecto. Eh, Sebastián, te doy la palabra, Jorge. No sé si puedes dejar de compartir la presentación para que Sebastián aparezca en pantalla en cuerpo y alma. Hola a todos, buenas tardes. ¿Se me ve, se me escucha? Cristian, Perfecto. bien. Eh, bueno, vamos a contextualizar la importancia que tiene la actividad portuaria en Chile y específicamente, porque creo que ya se ha hablado de lo que es propiamente, de lo que es la actividad portuaria. Entonces tenemos que, dentro de eso, como una consecuencia de eso, señalar la importancia de lo que es en definitiva la disponibilidad de navieras. Bien. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido que, bueno, si no existen, hoy en día no existen navieras nacionales, ¿no es cierto? Entonces ocurre que el país está básicamente a merced de lo que comercialmente pueda acordarse o hacerse con navieras extranjeras. ¿Bien? De tal forma que cualquier problema con navieras extranjeras, cualquier problema en ese sentido, ¿no es cierto?, con los estados o gobiernos a los que esas navieras están adscritas, puede para nosotros traer las consecuencias que voy a señalar a continuación.
primer lugar, hay que hacer presente que este problema afecta a Chile no solamente desde el punto de vista del comercio exterior, sino que también lo afecta desde el punto de vista incluso de la conectividad interior del país. Bien, nosotros tenemos un territorio insular, que es la isla de Pascua. Tenemos, ¿no es cierto?, la pretensión del territorio antártico, donde más allá de la calificación jurídica que se le puede dar a esa situación en cuanto a lo que son las pretensiones de Chile, Chile tiene concretamente población civil, ¿no es cierto? Y bueno, por cierto que tiene asentamientos de Fuerzas Armadas, pero si solamente nos circunscribimos a que existe una población civil, la misma se va a ver también afectada va a querer va a tener que conectarse a Chile continental. Y también dentro de Chile mismo existen, ¿no es cierto?, la situación de la ciudad de Punta Arenas, que no tiene conexión terrestre con el resto del continente, aunque suene, o sea, no tiene conexión terrestre por Chile con el resto del continente. Y también, ¿no es cierto?, está todo el conjunto de islas de los archipiélagos del sur que están en la misma situación. Bien. Eh, dicho eso, dicho eso, podemos decir también que respecto a la economía nacional, ¿no es cierto? El 86% del Producto Geográfico Bruto se encuentra sujeto o adscrito a tratados de libre comercio con diferentes países, ¿bien? Eh, países quizás tan lejanos o tan desconocidos en Chile como Brunei, Vietnam, Malasia. Por otro lado, Chile tiene el 30% de las reservas mundiales de cobre y el 52% de las reservas de litio. Bien. Se estima que el año 2027 van a existir en el mundo 220 millones de vehículos, para lo que se van a requerir 1.400.000 toneladas adicionales de cobre. Bien. Esto es lo que atañe respecto a lo que es propiamente el aspecto económico o comercial, ¿bien?, de Chile. O sea, nos grafica cuál es la dependencia que solo desde ese punto de vista tiene Chile respecto de la disponibilidad de navieras, cuestión que, como he dicho, se suma, ¿no es cierto?, a la cuestión, a la cuestión geográfica relativa a la conexión del territorio nacional. Por otra parte, también hay que tener presente que Chile importa el 71% de sus recursos energéticos, a diferencia de países como Perú, por ejemplo, que solamente importa el 28%, o Argentina, que lo hace con el 10%. Y en este sentido, la cifra que me parece más crítica dentro de esto es lo que tiene que ver con la importación de petróleo, que en el caso de Chile es nada menos que el 98%, 98 y fracción. Entonces, no es difícil entender que para Chile esto ya deja de ser una cuestión netamente comercial que afecte a la economía, para ya pasar a ser un problema de seguridad nacional, porque se entenderá que, por ejemplo, si en el contexto de una guerra comercial o en el contexto de un eventual conflicto bélico o de una desaveniencia, ¿no es cierto?, empresarial, si se cortara esa línea de suministro, pasaría, por ejemplo, que la actividad minera en Chile se detendría. Bien. Sebastián, una ¿Mm? pregunta, perdón que te interrumpa.
En temas tarifarios, ¿cómo lo ves tú? Ya que trabajaste en grupos empresariales, Inverrás no sé si tenía exportación de minerales, pero asesorando a otros grupos de inversión minero, en fondo. Más allá de lo que nombraste, de la conexión país, conocía como cabotaje en el fondo, en el ámbito tarifario. ¿Tú consideras que nos da poca competitividad o poca capacidad de negociación el hecho de depender de navieras de que son tres o cuatro extranjeras? Bueno, efectivamente, bueno, efectivamente ese es el problema de las tarifas, al no tener naviera, es otro de los elementos que se van a sumar al problema de la competitividad, ¿bien? Porque nosotros, o sea, eso sería, a ver, el problema de hay que ser claro en esto, el problema, y esto es un problema que tiene que ver con el modelo, el problema de la falta de navieras es una manifestación de una profunda crisis institucional que tiene Chile y que dice relación con que, por una parte, el modelo de desarrollo que se estableció en el gobierno militar y que fue eh, continuado, ¿no es cierto?, por todos los gobiernos democráticos que vinieron después, es un modelo que no avanzó hacia sus fases posteriores. ¿Cuáles eran esas fases posteriores? Recordemos que el modelo estaba sustentado precisamente en el mercado de exportaciones de materias primas, cobre, salmón, arándano, eh, madera, ¿cierto? Esas son las principales exportaciones de Chile. Y ese modelo tenía que pasar en una segunda etapa al modelo o sea, a la exportación de valor agregado, ¿bien? Es decir, la manufactura de la materia prima con valor agregado. Eso no ocurrió, ¿bien? ¿Y qué es lo que tampoco ocurrió? O sea, pero ¿qué es lo que sí ocurrió? Ocurrió el crecimiento del Estado, ocurrió una suerte de desmantelamiento de la potestad estatal, ¿bien? En el sentido de la posibilidad que tiene el Estado, ¿no es cierto?, de ser un Estado sancionador eficaz o un Estado organizador eficaz en ciertas cosas. Lo vemos, por ejemplo, saliendo un poco del tema de los puertos, lo vemos, por ejemplo, en el tema del sistema concesional del agua potable, del gas, de la energía en general, donde las superintendencias poco y nada pueden hacer. Bien, entonces, de alguna manera, lo que quiero decir es que estamos en una situación un poco a medio camino, con un Estado que no fiscaliza o no sanciona como debe hacerlo, un Estado que tampoco es capaz de impulsar lo que tiene que impulsar, ¿no es cierto? Y esas dos situaciones son las que llevan, ¿no es cierto?, a que estemos ante una pérdida de la iniciativa privada en estos temas. O sea, estamos en una situación, estamos de alguna manera quedando como un velero que va perdiendo el viento, ¿eh? Entonces, desde ese punto de vista, claro, se entiende que o sea, se perciben cosas desde Chile. Por ejemplo, cuando uno ve que los peruanos están construyendo su puerto de Chancay y otros más que van a hacer, uno se da cuenta que en Chile, uno se da cuenta que Chile se está quedando atrás. ¿Y por qué Chile se está quedando atrás? Se está quedando atrás porque, por la sencilla razón de que no llevó los criterios de desarrollo de su modelo económico a la actividad portuaria. Bien, o sea, existe una mala regulación, existen empresas estatales que no debieran existir, porque tenemos que decir que el éxito de Chile fue precisamente la privatización de las empresas estatales. Y, y como digo, más allá del punto específico de la existencia de las navieras, el problema que nosotros tenemos como país es ese. O sea, es un país que ha ido perdiendo el impulso y situación en la cual ni los privados
han estado a la altura, ni el Estado ha estado a la altura para solucionarlo. Hay una, hay una falta de entusiasmo evidente. Bien. Cuando uno ve lo que pasa en Perú, uno ve entusiasmo. Cuando uno ve lo que pasa, voy a citar un país que quizás no tiene nada que ver en esto, pero voy a citar el ejemplo de El Salvador. En El Salvador uno ve entusiasmo social y en Chile no hay entusiasmo. Entonces, la verdad que, salvo que exista una iniciativa social, salvo que pase algo, yo creo que esto no va a tener solución. Y bueno, vamos a quedar a merced, esperemos que no ocurra, ¿no es cierto? Que las cuestiones que ya son propias de la seguridad nacional van a quedar a merced de que tengamos buenas relaciones o buenos contratos o un buen pasar circunstancial con las empresas navieras que hoy día operan en Chile. Gracias, Sebastián. Señora Limenc, una pregunta genérica en el fondo. Todos sabemos que el desarrollo portuario, no solo portuario, sino además tecnología, seguridad, son cadenas de valor. ¿Cómo ve China eso? En el sentido que, bueno, la conocida mirada a largo plazo de la República Popular China, en el sentido de entrar no solo a una licitación, sino a todo lo que implica en materia aduanera, en materia de tecnología, en materia de ferrocarriles, entre otras. Sí. Como he dicho en mi ponencia, es que China en el sector de cooperación portuario, es que China yo creo que ya tiene muchas avanzas, o sea, tenemos tecnologías mucho más avanzadas en comparación con algunos países exteriores. Entonces, como usted ha dicho que para las materias primas y etcétera, es que si no mal entendida, entonces yo creo que es que podemos aprovechar en el futuro las cooperaciones con la infraestructura en el sector de puertos, y igual como carretera, etcétera, o sea, las infraestructuras, se puede, o sea, mantener, por lo menos mantener la cooperación entre el comercio en el sector como materia prima. Es que China, como el país más grande en vía de desarrollo, entonces necesita muchísimas materias primas para mantener el desarrollo tanto para China y como para todo el mundo. Entonces, América Latina, igual como son países en vía de desarrollo, necesitan también cooperaciones en el intercambio de materia prima, igual como tecnología avanzada. Entonces, yo creo que aprovechando la cooperación portuaria, entonces eso se puede mantener, o sea, tenemos más prosperidades o más oportunidades, aunque ya estamos enfrentando los mismos desafíos y riesgos. No sé si me explico. Sí, claro. Muchas gracias, señora Limec. Raúl, una pregunta a propósito de algo que estuvo muy en boga, todavía está en la palestra, a propósito de los cruceros y un concepto que se usó o mal usó de hablar de San Antonio como puerto ciudad y de Valparaíso como ciudad puerto. ¿Cuál es tu visión de los cruceros en el fondo y, bueno, todo lo que eso implica para la economía? Respecto de los cruceros, Cristian, el problema es netamente o fundamentalmente de carácter económico, muy exclusivo para cruceros. Primero, hubo dudas respecto de la ubicación, porque la idea era que estuviese dentro de las aguas abrigadas que permite el molo, ¿ya? Pero esas aguas abrigadas estaban destinadas fundamentalmente a la ampliación del Terminal 2, a aumentar la capacidad de los frentes de atraque.
Finalmente se determinó una ubicación frente al terminal de pasajeros de Valparaíso. Eso viene a estar a la altura un poquito antes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, la calle Freire, por ahí, pero no, los números no dieron. ¿Ah? Lo que más se acercaba a eso era hacer un muelle de uso mixto, ¿ah? Que significa que no solamente atiende pasajeros, sino que durante gran parte del año funciona como muelle multipropósito, por ejemplo, para carga de granel. Eh, pero la razón de no haber avanzado en eso fue netamente económica, que no era rentable, pero hay muchas cosas que no son del todo rentables que, que sí se hacen. Yo creo que se dio en el clavo hace un rato atrás en una exposición al hablar de, de cómo está estructurada el sistema portuario en Chile. Y yo recuerdo que cuando se crearon las 10 empresas portuarias, no fue porque la idea era tener una empresa portuaria en cada uno de los puertos importantes, ¿ah? No, la idea fue porque había muchos partidos políticos y en las diversas empresas portuarias se repartieron para los distintos partidos políticos y de esa manera no se avanza. O sea, la estructura, a mi juicio, es profundamente eh, irreconciliable, digamos, con el mundo de hoy. Si nosotros queremos avanzar, tenemos que cambiar esa estructura primitiva que por lo demás tampoco tiene mucha fuerza, porque en definitiva, quien manda es el ministerio sobre el CEP, es el Ministerio de Transporte. De modo que eh, yo creo que en la medida que no haya, por supuesto que los funcionarios de las empresas portuarias tienen 20, 30 años, eh, no hay ningún interés, todo el entusiasmo que se nombraba hace algún rato atrás, no se ve por ningún lado, pero yo nuevamente creo que es culpa de esta estructura anquilosada y, y a mí lo que me gustaba era la idea de un terminal de pasajeros Si se construyó, mira, dentro de las cosas absurdas, se construyó un terminal de pasajeros y no tienes un muelle para pasajeros, para los cruceros. Y el terminal de pasajeros costó, no sé, 10 millones de dólares, algo, un poco más incluso. Eh, Eso es no pensar en cómo desarrollas un proyecto. El terminal de pasajeros tiene como 15 años por lo menos. Y sin embargo no tienes un muelle al lado. Eh, yo creo que son inversiones que tú tienes que hacer eh, por sobre el Parque Barón, por ejemplo, que demuestra una visión absolutamente santiaguina que desconoce cómo está la ciudad. La idea es que la gente de Valparaíso vaya a este parque, porque en Valparaíso hay pocos parques, pero quienes piensan en estas ideas no saben que digamos, el plan de Valparaíso está despoblado. La gente de Valparaíso vive fundamentalmente en los cerros y baja poco al plan. ¿Y por qué baja poco al plan? Porque es gente muy empobrecida y tiene un costo alto para ellos bajar al plan. En algunos momentos en que yo he atendido a gente sin recursos, trataba de citarlos 2 veces en una semana y me decían, no, por favor, que sea por lo menos 15 días por los costos que les significaba. Entonces, esa es una decisión, como repito, por un carácter netamente económico, porque no se solventa, pero a mi juicio tú no puedes eh, resolver o tomar todas las decisiones considerando solamente ese aspecto en una ciudad que está completamente proletarizada y, y que viene en caída desde hace 100 años.
Perfecto, gracias Raúl. Bueno, yo le quiero dar las gracias a todos por estos foros. Si no se comprimen, a veces quedan en clases lectivas de 2 horas, pero creo que fue un lujo contar con la opinión. Gracias a la Embajada de la República Popular China en Chile. Gracias Raúl, David, Jorge, Sebastián, por tu mirada desde el punto de vista minero. Yo solo dar la cifra en el fondo que me tocó ver en Panamá y por qué Panamá sí era un polo de atracción en el fondo, pese a ser un país que se ve como centroamericano, ellos no se sienten centroamericanos, Chile es un país que se caracteriza o se caracterizaba, pensemos que se caracteriza por la seguridad jurídica en el fondo, por su modernización y así atraen capitales privados en el fondo. Capitales privados que se ven manifiesto no solo en puertos, sino con más de 160 multinacionales, 98 bancos, y el hecho que los años que estuvo en Chile era el tercer usuario del Canal de Panamá, hoy día el cuarto. Eh, Cifra que suena que Chile es un país extremadamente moderno en lo portuario, pero con más de 4.200 kilómetros de costa, parece que la realidad, y lastimosamente hay que decirlo, no es lo suficientemente moderna, ad hoc, y no se adapta a tiempos presentes. Eh, bueno, cifra que además se comentaba que está distorsionado por los graneros, pero efectivamente yo me quedo con las ideas centrales. Agradezco que China siga teniendo interés en nuestros puertos y en nuestro desarrollo portuario y productos asociados y la experiencia que nos transmitió David y por cierto Raúl, que le tocó ver en primera persona como presidente del directorio de PB y además por sobre todo gracias a Mundo Marítimo que se ha consolidado como no lo digo, voy a hacer publicidad, pero lo conozco ya hace 10 años, consolidado como el principal portal de información marítima, siempre actualizado y siempre abierto a estos foros que buscan ser una inyección de no solo de conocimientos prácticos, jurídicos, o de gente que ha trabajado o trabaja en el mundo portuario, sino de, como esta difusión va a estar en YouTube, además en las redes, una invitación a más actores privados, fondo, porque lo que se traslada por los puertos son mercancías, no son funcionarios públicos, en el fondo, y bajo esa misma premisa, lo que hay que fomentar es el comercio internacional. Chile creció por su comercio internacional, por su apertura que inició en el gobierno militar, entonces, y que se consolidó en la concertación. Entonces, pensar lo contrario me parece absurdo en el fondo. Y con eso concluyo, les doy las gracias a todos. Buenas tardes todavía y esperemos que este foro no quede en buenas intenciones, estoy seguro que no, y que Chile se adapte a las políticas y a las necesidades presentes y futuras a cortísimo plazo, que se acabe la burocracia. No sé, por ejemplo, pongo el último ejemplo, el Molo de Antofagasta, la primera obra portuaria que se realiza desde hace 11 años, y la burocracia, y eso que es un puerto privado, la burocracia entre la licitación de las bases legales, después viene la licitación de la construcción, muchas veces en el Puerto de San Antonio la RCA, ¿cuánto se demoró? Vienen cuestionamientos, me acuerdo, para no entrar en infidencias, porque había un director que estaba vinculado a un grupo económico. Entonces, si nos quedamos en trabar la pelota, como se diría en buen chileno, no vamos a avanzar, no nos vamos a desarrollar como país y vamos a quedar como un anhelo de un país que se dice país puerto, país puente, o sea, país puente, país puerto, como un cliché más y como un país con un bonito paisaje de una, de un litoral de más de 4.200 kilómetros, pero que no está ad hoc y adaptado a tiempos presentes. Así que muchas gracias a todos, a los más de 100 conectados de diversas partes, lo veo por las preguntas, y reitero que el foro o el conversatorio va a quedar a disposición desde el día de mañana en Mundo Marítimo, a quien reitero las gracias.